Hola, mi nombre es Irina Ramírez. Bienvenidos a la cápsula de la asignatura de Comportamiento Organizacional de la carrera de Gestión de Talento Humano de la Universidad Estatal de Bolívar. El día de hoy insertaremos sobre la cultura organizacional y el contexto cultural. Espero que este contenido les sea de gran utilidad y de su agrado. Bueno, a continuación les daré una breve introducción sobre el tema. Podemos decir que la cultura organizacional se refiere al conjunto de valores, creencias, normas y comportamientos que comparten los miembros de una organización. Eh, También funciona como una guía no escrita que influye en cómo se realizan las actividades y cómo los empleados interactúan entre sí y con el entorno externo. ¿Ya? Mientras que el contexto cultural, por otro lado, se relaciona con los valores, tradiciones y prácticas culturales eh, que prevalecen en una sociedad o región que influyen en las organizaciones que operan en dicho entorno. A continuación tenemos lo que son los elementos de la cultura organizacional. Como primer punto tenemos lo que es la misión y la visión, que representan la razón de ser de la organización o de su empresa y hacia dónde queremos llegar o también dirigirnos. Ya. Como segundo punto tenemos lo que son los valores organizacionales, que se refiere a los principios fundamentales que guían el comportamiento de los empleados. Como tercer punto tenemos lo que son las normas y políticas, que son las reglas explícitas e implícitas que regulan la conducta de la organización. Como cuarto punto tenemos los símbolos y los rituales, que son elementos visuales y prácticas que refuerzan la identidad de la organización. Y también tenemos por último lo que es el liderazgo y la comunicación. El rol de los líderes es moldear y transmitir la cultura a sus empleados. Ahora les voy a hablar sobre lo que es la importancia de la cultura organizacional. Ya. Como primer punto tenemos lo que es la alineación con objetivos, como la cultura cohesionada a los empleados para trabajar en función de metas comunes. Como segundo punto tenemos lo que es el impacto en el cambio laboral. Una cultura positiva fomenta un entorno más productivo y saludable, y esto nos ayuda a cumplir de una manera más eficaz y eficiente nuestros objetivos. Ya. Tenemos también lo que es la atracción y la retención del talento. Podemos decir que los valores compartidos pueden atraer a ciudadanos afines y mantener comprometidos a los empleados. Adaptabilidad al cambio. Las culturas flexibles permiten una mejor adaptación a los cambios. Esto puede ser en entornos tanto internos como externos. Ya. Ahora les voy a hablar sobre el contexto cultural y su influencia en las organizaciones. Ya. Como primer punto tenemos la cultura nacional versus la organizacional. Las prácticas de una organización pueden alinearse o entrar en conflicto con los valores culturales del entorno. Les voy a dar un ejemplo. La diferencia entre culturas individuales como en Estados Unidos y las colectivas como son en Japón. Ya. Tenemos la diversidad y la inclusión. La importancia de integrar personas de diferentes antecedentes culturales para enriquecer la dinámica organizacional. También tenemos lo que es la globalización. Cómo operar en mercados internacionales requiere adaptar las prácticas organizacionales a diferentes contextos culturales. Les voy a hablar ahora de lo que es la relación entre cultura organizacional y el desempeño. Les voy a dar un ejemplo práctico. Ya. Tenemos empresas con culturas innovadoras como Google, que fomentan lo que es la creatividad y la experimentación.
logrando así mantenerse competitivas. Esto quiere decir que están siempre competitivas en el mercado. ¿Ya? O también tenemos casos de fracaso, como son organizaciones que no se adaptaron y no son flexibles, que su cultura no se adaptó a cambios y terminaron en declive. Ya. Ahora les voy a hablar un poco más sobre el contexto cultural. Podemos decir que este juega un papel muy crucial en la forma en que las empresas operan, interactúan con sus empleados y se posicionan en el mercado. Por ejemplo, en países con una cultura más colectiva, como muchas naciones asiáticas, las organizaciones suelen valorar mucho lo que es la armonía, la colaboración y el trabajo en equipo, por encima de los logros individuales. En contraste con culturas más individualistas, como en muchas sociedades occidentales, se favorece en el enfoque más autónomo y el reconocimiento personal e individual de su desempeño. Ya. El contexto cultural también influye en las diferencias en cuanto a la comunicación, las jerarquías, el manejo del tiempo y cómo las personas gestionan la incertidumbre. Ya. Estos factores pueden afectar la manera en que los empleados se comunican, cómo perciben la autoridad, cómo responden al cambio y cómo interactúan con personas de diferentes orígenes culturales. Por otro lado, tenemos la cultura organizacional, que puede ser entendida a través de tres niveles. Ya. Tenemos el nivel de artefactos, que son elementos visibles y tangibles de la cultura, como la estructura física de la organización, el código de vestimenta, los rituales, los procesos y la comunicación interna. También tenemos los valores compartidos, que son las creencias y principios fundamentales que guían las decisiones y el comportamiento dentro de la organización. Estos valores suelen reflejar lo que la organización considera importante, por ejemplo, la ética en los negocios, la innovación, la responsabilidad social, etc. Ya. También tenemos los supuestos subyacentes, las creencias y percepciones implícitas que no se cuestionan, pero que influyen fundamentalmente en la manera en que los miembros de la organización interactúan entre sí y con el entorno. Estos supuestos incluyen creencias sobre el ser humano, el trabajo y también la naturaleza de las relaciones organizacionales. Ya. También tenemos la relación entre contexto cultural y lo que es la cultura organizacional. La relación entre el contexto cultural y la cultura organizacional es crucial para el funcionamiento y el éxito de la organización. La cultura organizacional no existe en el vacío. Está influida por el entorno social, económico y también político en el que la empresa opera. Las organizaciones deben ser conscientes de las diferentes culturas y establecer lo que son valores, normas y también prácticas internas. Por ejemplo, una empresa global con presencia en varios países necesita comprender las diferentes culturas para gestionar de manera efectiva y sus operaciones internacionales. Ya. En un contexto de alta distancia de poder, como en los países asiáticos. ¿Ya? Podemos decir que las estrategias jerárquicas pueden ser más rígidas y las decisiones pueden ser tomadas por los niveles más altos de la organización. En cambio, las culturas con baja distancia con baja distancia de poder
como en países nórdicos, la organización puede favorecer un estilo más democrático y también participativo. Además, podemos decir que el contexto cultural puede afectar como una organización maneja los temas como la diversidad y la inclusión en una sociedad que valora la diversidad. Las organizaciones también pueden implementar políticas para promover lo que es la equidad entre diferentes grupos, en contraste con una cultura que favorece la homogeneidad. Puede haber resistencia a estos cambios. Ya. Ahora les voy a hablar sobre la adaptación a la cultura organizacional y al contexto cultural. Una de las principales tareas de los líderes organizacionales es asegurarse de que la cultura de la empresa sea suficientemente flexible para adaptarse al contexto cultural en el que opera. Esto no significa que una organización deba renunciar a sus valores fundamentales, sino que debe estar dispuesta a adaptarse y mostrar sensibilidad hacia las diferentes culturas. Por ejemplo, las prácticas de liderazgo pueden variar considerablemente de una cultura a otra, mientras que en culturas más jerárquicas el liderazgo puede ser más autoritario y en culturas más igualitarias. Se refiere a un estilo de liderazgo más colaborativo. Las organizaciones deben reconocer estas diferencias para fomentar un ambiente laboral más respetuoso y eficiente en diversos contextos culturales. Ahora les voy a hablar un poco más de la cultura organizacional. Es una característica muy distintiva y también una de las más importantes dentro de la organización, desde la manera en que se toman decisiones hasta en la manera en cómo nuestros empleados interactúan entre sí. Ya. Tenemos varios tipos de cultura organizacional. Tenemos la cultura de clan, que se caracteriza por un enfoque en las relaciones internas y lo que son la colaboración en el trabajo en equipo. Un ejemplo, empresas como Sapos, conocida por su énfasis en la felicidad de los empleados, la colaboración y el ambiente laboral y también familiar. Tenemos la cultura adrocrática. Fomenta la innovación, la creatividad y la adaptabilidad en un entorno dinámico. Ejemplo, Google promueve una cultura innovadora en la que se motiva a los empleados a experimentar y proporcionar nuevas ideas. Tenemos la cultura jerárquica, que se centra en la estructura, el control y los procesos definidos. Ejemplo, tenemos las instituciones gubernamentales o financieras, como un banco tradicional donde existen reglas claras y procedimientos estrictos. También tenemos la cultura de mercado, que esta prioriza más los resultados, la competitividad y el logro de objetivos específicos. Por ejemplo, Amazon, que enfatiza la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente como pilares de éxito. Ahora les voy a hablar sobre las manifestaciones de la cultura organizacional. Como primer punto tenemos lo que son los rituales. Ya. En los rituales, las celebraciones de los aniversarios de los empleados o reuniones de reconocimiento. Por ejemplo, Starbucks organiza reuniones para destacar a sus colaboradores destacados de cada trimestre. Ya, tenemos historias y mitos, relatos de cómo funciona la empresa y sus valores fundamentales. Por ejemplo, Apple, que promueve lo que es la narrativa de cómo Steve Jobs revolucionó la tecnología desde un garage. Tenemos los símbolos y los lenguajes, el uso de un logo distintivo o terminológico específica para describir sus procesos. Ahora les voy a hablar
más sobre el contexto cultural. Este influye significativamente en la forma en que las organizaciones desarrollan sus estrategias y gestionan su personal y abordan los mercados internacionalmente. Ya. Distancia de poder. En países con alta distancia de poder, como en India, los empleados aceptan estructuras jerárquicas claras, los líderes toman decisiones y los subordinados rara vez los cuestionan. Los países con baja distancia de poder, como Suiza, ellos prefieren estructuras organizacionales horizontales y se espera que los empleados participen en las decisiones. Ya. Individualismo versus colectivismo. En culturas individuales como la de Estados Unidos, las recompensas tienden a ser personales y se valoran los logros individuales. En culturas colectivistas como es en China, el trabajo en equipo y la lealtad al grupo son más importantes que los logros personales. Control de la incertidumbre. Culturas con alta aversión al riesgo, como la de Japón, prefieren planes meticulosos y evitan la ambigüedad. En contraste, con países como Brasil, toleran mayor incertidumbre y son más flexibles frente a cambios imprevistos. Yeah. Ejemplos, ahorita les voy a dar ejemplos de impacto de contexto cultural en negocios. Yeah. Tenemos el McDonald's en India. El McDonald's en India su menú es apto y elimina la carne de res debido a las creencias religiosas predominantes que ellos tienen. Además, ellos introdujeron opciones vegetarianas para alinearse con las percepciones locales. Tenemos Walmart en Alemania. Este fracasó al no comprender que los consumidores alemanes prefieren un autoservicio eficiente en lugar del modelo de servicio personalizado que Walmart implementó. Nike en el mundo árabe modificó campañas publicitarias para asegurarse de que los símbolos y mensajes fueran culturalmente sensibles y no ofendieran las tradiciones locales. El rol del lenguaje contexto cultural. La barra del idioma puede ser desafío. Por ejemplo, KFC tuvo un error en China cuando tradujo su eslogan Finger Licking Good como cómese los dedos, lo que generó una gran confusión cultural y no tuvo el éxito que ellos pensaban. Ya. Ahora les voy a dar ejemplos entre la cultura organizacional y el contexto organizacional. Tenemos empresas multinacionales. Las organizaciones globales enfrentan desafíos al operar en diferentes contextos culturales. Ejemplo, IKEA combina una cultura organizacional orientada al cliente con ajustes locales, como ofrecer áreas de descanso con alimentos típicos de la región donde opera. Transformación cultural en fusiones y adquisiciones. Cuando dos empresas con culturas diferentes se fusionan, la alineación en el contexto cultural es esencial para el éxito. Ejemplo, la adaptación en Cheerless, en parte debido a diferentes culturas organizacionales y los contextos culturales como son Estados Unidos y Alemania. Adaptación en recursos humanos. La gestión de talento humano debe tener en cuenta las diferencias culturales para motivar a empleados. Ejemplos. Tenemos una empresa en Estados Unidos que abre operaciones en Japón. Podría implementar políticas más formales y estructuradas para alinearse con la cultura local. Yeah. Como reflexión y ejemplos de cada caso, podemos decir que
Una organización exitosa debe mantener una cultura organizacional sólida, pero lo suficientemente flexible para adaptarse al cambio cultural externo. Em, por ejemplo, Unilever ha logrado implementar estrategias globales al mismo tiempo que adaptar sus cambios y campañas publicitarias a las sensibilidades culturales de cada mercado. Por lo tanto, podemos decir que la capacidad de entender y gestionar tanto la cultura organizacional como el contexto cultural es esencial para las empresas, sean competitivas y sostenibles en un mundo globalizado. Luego de haber disertado sobre estos dos temas muy importantes, como son la cultura organizacional y el contexto cultural, podemos decir que los dos son dos pilares muy importantes y fundamentales dentro de una organización, ya que nos ayudan a comprender lo que son sus funciones y cómo ellas se adaptan a los diferentes cambios. Mientras que la cultura organizacional define lo que son los valores, las creencias, los comportamientos y las normas que guían a una empresa desde su interior hasta su exterior. Podemos decir que la cultura, el contexto cultural, como el marco externo que influye en dichas normas y también en dichos valores. Hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado y que sobre todo hayan entendido de qué se trata lo que es la cultura organizacional y el contexto cultural. Les quiero agradecer por mirarme y también escucharme. Espero que mi contenido haya sido de mucha ayuda. Hasta una próxima oportunidad.